Prólogo. Por Jorge Meléndez Sánchez. Después de leer la obra que lleva por título Palabra en el tiempo, escrita por Fernando Cheye, debo confesar, primeramente, mi conformidad con el método. Se trata del ejercicio idóneo y pedagógico de la crítica literaria, confundida por su misma vocación poética que la complementa. Un trabajo para llegar a amplios escenarios donde se propenda por la educación con el cuerpo sólido de la lectura, con un afán comprensivo y verdaderamente divulgativo. Otra cosa es el diálogo con mi formación intelectual, arraigada en el saber histórico-filosófico, y plenamente realizado en la literatura. De allí que lo que puedo ofrecer en un prólogo, tenga que ver con ese universo del entendimiento, nutrido en la especialización y en el gusto. Aún más refiriéndonos a Antonio Machado, el poeta que el mismo Cheye clasifica como el gran poeta del tiempo. De entrada, Cheye hace referencia a ese intento de señalar el marco de las elucubraciones que se le debe muy especialmente a don José Ortega y Gasset, quien respondiendo a su propia máxima del yo y las circunstancias, buscó entablar el inventario cultural dentro de un más y un menos del tiempo vivido, para orientar una caracterización de autores. Como argumento destacado, bien cabe lo que se conoce como generación del 98, dentro de sus propósitos. Otra cosa dirán quienes no aceptan la clasificación, no porque la vean innecesaria, sino, porque la recolecta de nombres y de especializaciones puede prestarse a limitaciones, reconociendo su cercanía en el tiempo y de ello da cuenta nuestro crítico. El caso Machado, nos permite ver otros factores que, si bien son continuidad en el tiempo, se resisten a meras funciones del cronograma. En esos factores destacamos edad, temas, acontecimientos, en fin, muchos aspectos que podrían diluir el propósito de la clasificación generacional. Más bien, por razones del tiempo socialmente vivido, nos podemos sentir más cómodos en la ubicación de estos vecinos aglutinados por un algo que los despierta, pero que de por sí constituye una continuidad. En primer lugar, lo generacional no incumple con la herencia sociocultural y más bien la reasume. En lo que se bautizó como generación del 98, por el signo insípido de la fecha en que se diluye el imperio, donde no se ocultaba el sol, el fin esperado con la resignación necesaria durante gran parte del siglo XIX. La base fundamental del imperio, resultaba ser la América Latina, territorio sustraído por las proyecciones anglosajonas, de vieja data, también, y lo que aún conserva, en gran medida, el legado del idioma y en general, de la misma visión de la vida con el componente sustancial de la religión. En esto último, y sin la intención crítica, pretendo acercarme a una rápida explicación de la popularidad de Machado, entre nosotros, herederos de Castilla en los fieros ejercicios de la ocupación, en el desencuentro de dos mundos, sobre sus campos aún el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra, y recalca, Castilla miserable, ayer dominadora, y su más osada aventura de la historia. Que tras la aventura que acreditó sus bríos. En segundo lugar, los nombres, renombrados, del 98, tienen mucha inspiración en la tradición nacional y regional. Si tomamos a Unamuno, bien podemos ubicarlo entre los efluvios calvinistas que en mucho tocaron la región vasca y que engendraron hasta el disciplinado fundador de la Compañía de Jesús, valga la ironía. Si tomamos a Sorín, bien destacamos una especie de criollismo alentador y dialogante, y si es Machado, con él fundiremos nuestra propuesta. En algo acompañamos el cuestionamiento al esquema generacional. En tercer lugar, afincamos en el autor de Los Campos de Castilla, un despliegue de la tradición española en su sentido más amplio y mencionado. No lo estamos incluyendo en un existencialismo hirsuto, ni lo llevamos a un apostolado deslumbrante, aunque lo lleva implícito, sino que lo proponemos en la versión modernizante que se daba en su tiempo, como parte de una preocupación universal teológica, en las respuestas a las novedades científicas y filosóficas, disolventes de las verdades eternas. Puede pensarse en mi osadía al respecto, porque entiendo al poeta en esos linderos que no resultaban tan generacionales. Bien lo decía Machado en el prólogo de Soledades, en 1917, buscando justificar su arte y tratando de ofrecer explicación adecuada. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con la propia respuesta al contacto del mundo. Claro que quiere diferenciarse de una vez con los modernistas, pero eso va para su caracterización ideológica y de ello da cuenta Fernando Cheye, en su momento analítico. Continúa exponiendo Machado, sobre el íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar ideas cordiales, los universales del sentimiento. Aquí empieza la clase, la mirada, hacia afuera, hacia el otro, hacia la realidad, la vigencia de la mirada tradicional y el reencuentro interior. Recalca,
Mi sentimiento sobre el mundo exterior, que aquí llamo paisaje, no surge sin una atmósfera cordial. Modelo típico que se trabajaba en los medios teológicos franceses para plantear la modernización del catolicismo ante los embates de la ciencia, es modernismo y filosofía de la acción. En términos generales, la estadía en Francia, en 1903, y dentro de proyectos de formación filosófica, encontraron al joven poeta en los caminos de la novedad que se insistía como referencia en el contacto hacia la realidad, independizándola de la científica que construía leyes para someterla. Postura avanzada o como diríamos ahora, progresista, y en franca tendencia a validar la ideología y su eficiencia en el comportamiento humano, una especie de ciencia alternativa, las leyes se constituyen en pálpitos y que no decir frente a la tecnología de nuestros días. Entre las orientaciones de la escuela bergsoniana, la unidad del tiempo solo se reconoce si conoce la unidad del individuo y la realidad. Allí se pone en juego el andar y el desandar porque es allí donde nos permitimos conocernos, en nosotros mismos. Entonces si la idea está subordinada a la realidad, y hacia la acción, constituyendo la acción en punto de partida y fin de las cosas. La validez de todo la puede ofrecer la espontaneidad. El mismo Machado advierte que su planteamiento es intuitivo, por lo tanto, excluido de una intención reflexiva o filosófica, porque allí se recrea la libertad. El hombre en esta teología, recorre caminos inciertos y desconcertantes. Venga ahora, la idea generacional que nos resulta tan diáfana. La tradición española se ha visto distorsionada por las preocupaciones de un desarrollo socioeconómico que de por sí invoca el manejo acertado de saberes, en su gran propuesta. Otra se piensa desde la ideología que se siente amenazada. Surge, eso sí, el inquietante interrogar sobre el estado de la nación que no es de ese momento, sino que se ha venido sumando de un fracaso histórico. La extinción simbólica del imperio, en el 98, constituye una nostalgia más y un llamado de atención a un país que no se ha consolidado por el peso disociador de las regiones, o por la desactualización de sus modelos educativos y otras situaciones más graves como las que empieza a denunciar la agitación sindical y política. Toca tomar la palabra y los poetas ven que tienen entre manos mucho por decir. Ante el desconcierto los poetas ofrecen flores frescas que pueden marchitarse o tomarse para semilla. Los tres renombrados de la generación del 98, tienen muchas lecturas realizadas cuando llegan a la palestra. La desesperanza de Unamuno es rudo choque y de ello da cuenta su biografía. Azorín se expresa en una neutralidad que pone los temas sobre el debate y Antonio Machado, el cantor que pareciera abrirse paso entre la neblina donde nace el Duero, quiere ver acción. Más nombres nos distraen en el ejercicio de este prólogo. Sí, para Machado el pensamiento diluye la historia, porque la acción la controla, entonces de allí surge una mejor expresión del pensamiento, ordenada y aquilatada. Las cosas adquieren nuevos perfiles que se interrogan cuando el tiempo parece desgastarse en tardes y en noches, y la melancolía invade el universo interno. La mirada con la acción construye nuevos perfiles en el tiempo y en el espacio. La disección de Fernando Ciel a la poesía de Machado se anuncia selectiva para su propia realización. Los derroteros del poeta, en la estética que produce el andar, nos lleva lejos, con la piel de las colinas, con el riego en la vertiente, con los ánimos irónicos de la protesta social y con la palabra reconcentrada en los ajites del camino. El filólogo recurre a una selección para el ensayo que le da la opción de libertad y con ella nos demuestra la vigencia de la poética presentada por Antonio Machado. Ahora, el lector tiene la posibilidad de reencontrarse con un poeta que llevó a Joan Manuel Serrat a conmover auditorios que quizá nunca habían presentido la fuente existencial que se esparce en el poeta ante el recrudecimiento de un llamado por España. Bogotá, diciembre de 2020.